Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, nuestro canal, tu canal, el canal. Ok, estás en De Arte Taller Alterno. Y hoy vamos a hablar de un señor que pues a todos nos tiene en ascuas porque pues obviamente Televisa odia a Trump. Entonces toda la sociedad mexicana odia a Trump. Claro que sí. ¿Por qué odiamos a Trump? Pues porque, pues miran, la oposición odia a Trump porque pisoteó al Peña, ¿no? Pero independientemente de los pisotones que Trump le metió a Peña Nieto, Trump es un candidato muy poderoso porque obviamente nadie conoce a Kamala, o sea, nadie conoce a Kamala Harris. Y eso que el peje dijo que era una señora bien pinche y buena onda y nunca dijo acá de que no, pues es fascista o como el Milei, ¿no? Pero le dijo facho y bueno. ¿Qué podemos esperar de Trump? ¿Qué podemos esperar de? Porque hay obviamente en un periodo electoral hay muchas suspicacias, hay muchas dudas, hay muchas cosas en juego, hay muchos cambios de poder, entonces las elecciones en Estados Unidos le afectan a todo el mundo, pues claro, porque tenemos situaciones en Medio Oriente y aquí en Latinoamérica, pero realmente vamos a hablar Trump 2024, un Trump que fue baleado, casi muerto, hay que ser honestos, sí se lo iban a quebrar. Yo, la verdad, no estoy muy partícipe de que sea un autoatentado, porque si fuera eso pues no le ayuda, güey. Al contrario, ¿sabes lo que implicaría montar algo así? Y aparte al güey sí se lo quebraron. Entonces, uno de los fake news que trae la oposición es que Trump hizo un autoatentado. Entonces, con este preámbulo de Trump 2024, ya están las elecciones a la vuelta. ¿Y qué podemos esperar de Trump? ¿Qué onda con Trump? Bueno, como dices, Kamala Harris, la única ventaja que tiene es que no es Biden. No saluda a fantasmas. Mientras creo que no seas Biden, cualquiera puede tener más votos que Biden. Por eso la decisión de los demócratas fue lógica y necesaria. Si hubieran mantenido a Biden, yo creo que Trump los barre. Ahora, en esta ocasión, que sería la segunda ocasión que pudiera haber un fraude, porque realmente no sabemos por qué de la nada en las encuestas Kamala Harris, sin ser tan conocida, porque seguramente en Estados Unidos es más conocida que en México, aquí no, güey, tiene o está alcanzando a Trump. sopas. Pero entonces es un inflado, o sea, están inflando a Kamala, porque una cosa que hice yo así muy felizmente fue barrer las redes sociales en estos días. ¿Va a pasar alguien? ¿Vamos para acá? Y en el barrido pues he encontrado muchos GIFs de Kamala Harris. O sea, Kamala tiene un aparato muy fuerte de GIFs, o sea, un poquito a la Milei. Entonces la están inflando. Sí, claro, lo están inflando y así es exactamente como lo sucedió la vez pasada. Inflaron a Hillary Clinton, inflaron a Biden y en este caso están inflando a Kamala Harris. Es obvio que Trump, obviamente como tú dijiste, no fue un autoatentado, perdón. Y eso, en vez de hacer que perdieran votos, le generó más votos, porque hay personas que en el propio Estados Unidos no creen en Trump, considerando que pudiera ser simplemente un disfraz de alguien que en realidad no cambia tanto las cosas. Pero si fuera así, entonces ¿por qué le hicieron un atentado? Entonces, ¿a quién le conviene manejar la versión de que no es un atentado real? O sea, de que no me acuerdo cómo se llama, Matthew creo es el asesino, bueno, el intento de asesino. O sea, ese güey sí se murió, o sea, Claro. Sí se murió, o sea, el tirador, vamos a llamarlo porque no recuerdo el nombre, el tirador de Trump sí está muerto, no es un fake news que hayan hecho, o sea, de verdad está bien cañón en ese sentido que alguien acá, bien loco, se arme en el Walmart, compre una Fusca, se suba a su tronco móvil y vaya, imagínate, no le dio al Trump, pero se fregó a una persona que por qué le tenía que morir. Entonces, no sé, la situación en Estados Unidos electoralmente es diferente que en México porque allá pues hay armas y su sociedad es muy diferente a nosotros. Entonces, ¿qué tanto impulsó o afectó el tirador? Yo creo que lo impulsó, pero también pudiera hacer algo en contra porque... ¿Por qué? Primero que nada, sí es posible en Estados Unidos que alguien, como tú dices,
entre a un Walmart y compre un arma. O sea, Claro. por eso no puedes decir que es imposible y solamente por medio de un autoatentado pudiera suceder algo así. Sí, no es como aquí que, por ejemplo, a Burto, en teoría, pues, ¿quién le dio el arma a Burto, Sí, no? claro, O sea, en México, muchas recuerden, para ocasiones. los que no sepan, en México no puedes traer aquí pues digámoslo así, tu arma, güey, a menos que tengas un permiso de la Sedena. Sí, o además así. no hay un lugar en donde ir a comprar abiertamente armas. No, O sea, no es que tú vayas al Walmart aquí de México y vendan armas, aunque sí venden armas deportivas, eso no sirve para matar a alguien. O sea, realmente en México no existen la venta de armas al público en general, y en Estados Unidos sí. Porque- y de cualquier calibre. entendamos una cosa que es ahora yo lo que veo de los opositores de Trump, la onda de las armas, porque obviamente el que tengas una libertad de posesión en Estados Unidos, pues te empodera, ¿no? Por ahí dejaron un comentario en Argentina que dicen que la seguridad está del nabo, que no van las autoridades y que algunas personas están pensando en autoarmarse, lo cual no es buena idea porque el agresor puede usar el arma en contra tuya, ojo. Pero en Estados Unidos el tiroteo a Trump y su constante crítica en favor de las armas, no me acuerdo cómo se llama la Asociación de las Armas ahorita. La Asociación Nacional del Rifle. Ah, esa madre. O sea, vamos, ¿qué tanto Trump? Porque por ahí hubo youtubers que decían, entre ellos VM, Gran Misterio y otros, que hicieron una como predicción de que Trump iba a sobresalir bien cañón por algo muy loco. Entonces, Trump, lo hacemos, en México lo hacen menos, pero la verdad está cañón si gana, porque por ejemplo en la posición de Gaza, o sea, queda igual, si gana Kamala, pues dos modos hay bombardeo, y si gana Trump hay bombardeo. Bueno, Entonces, pero posiblemente no haya bombardeo con Trump. ok. Porque lo que va a hacer Trump, porque ya lo hizo la vez anterior, fue trasladar la embajada, algo que de hecho estaba prohibido en las resoluciones de la ONU. Entonces lo que hizo Trump para evitar un bombardeo fue darles esa ventaja a los israelitas sin necesidad de un bombardeo. No sé si No, a ver, queda ¿cómo? más claro. No. Sí, o sea, en las resoluciones de la ONU estaba prohibido que trasladaran la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Sí, que fue el movimiento que hicieron, sí. Y este movimiento se hizo... Y lo hizo, creo que la hija de Trump, ¿no? Sí, pero realmente es con, digámoslo así, la anuencia de Trump. No Claro. es que Trump no supiera que se estaba haciendo eso. No, pero creo que recuerdo que el evento lo llevó su hija, Sí, para googlear, para que no digan, no es cierto. No, sí, googleale, ahí, ponle ahí, hija y del... este traslado hija de de la Trump. embajada estaba prohibido por la ¿Por qué ONU. estaba prohibido? Por una resolución en Ah, donde... ok. Porque eso es como un significado de que Israel controla Jerusalén, que Ok. es una zona de varias... que en algún otro video habíamos comentado, Sí. que en donde existen monumentos y iglesias y diferentes tipos de situaciones históricas y religiosas, que no Muy bien. necesariamente pueden ser históricas, Pero tienen una de importancia, religiones claro. como el judaísmo, Ok. el catolicismo y los diferentes tipos de... Bueno, es que el catolicismo se divide en varias ramas, inclusive protestantes. Hay protestantes como de la iglesia esta brasileña, de No Pare de Sufrir, que también consideran que Jerusalén es Sí. el origen de todo, ¿no? Sí. Y de muchas cosas. Sí. Entonces, Hemos cuando visto eso. Trump permite el traslado de la embajada, es como decir, yo te cedo eso que está prohibido en la ONU Correcto. y no bombardees a Palestina, y no hubo ningún bombardeo. O sea, Entonces hay que durante- entender, estas personas, medios que promueven el miedo de Trump, o sea, si ganara Trump, sí de veras habría una paz, aunque sea temporal, para Palestina. Sí, pero y además sería injusto. Esa es la desgracia de los palestinos, que aunque a lo mejor no los van a bombardear, Seguirán les van a invadidos. quitar algo, Mm, porque eso es lo que Trump plantea. O sea, un cambalache. sí, y nosotros lo estamos analizando desde un punto de vista objetivo. O sea, Correcto. no nos estamos poniendo del lado ni de Trump ni de Kamala. No. Pero, ¿qué preferiríamos? Que Kamala, por así decirlo, junto con Biden, trataban de disuadir, por así decirlo, a los israelitas de ya no Bombardear. bombardear
pero no lo lograban porque ¿a cambio de qué? No están ofreciendo nada. ¿A cambio de qué? Y en cambio Trump sí les va a dar algo a cambio de que no bombardeen. Es un chantaje, Entonces, ¿quién efectivamente. podría decir que está mejor en el sentido de que ya no maten a los niños? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y pues ya somos 3,697 y si se apuran para llegar a los 3,700. Gracias, bye.